Bien, seguimos en La Mira. Marcela Maceda, buenas noches. Muy buenas noches. Todo comenzó con mal olor en el agua, Mal sabor también. mal sabor, y el gobierno, como siempre suelen hacer los gobiernos, en reculada, diciendo acá no pasa nada, esto es normal, esto es... ¿no? Sí, lo cierto es que después de aquel episodio que duró algunos días en el agua, comenzó a hablarse de un tema mucho más amplio, que es el tema de la calidad del agua potable y del estado del río Santa Lucía, que es de donde se saca el agua que abastece a gran parte del país. Y los expertos que empezaron a hablar, que fueron varios por aquellos días, decían que eran un episodio de algas, unas algas que no eran tóxicas, que no causaban ningún tipo de situación o afectaban a la salud de los consumidores, pero que sí afectaban justamente lo que era el olor y el sabor por aquellos días. Lo cierto es que estas algas, este episodio puntual, se supo luego que aparecían en el río Santa Lucía a raíz de grandes cantidades de fósforo y de nitrógeno que aparecían en las aguas, que combinadas con determinada temperatura, con el calor sobre todo, formaban estas algas. Lo cierto es que eso fue el disparador para hablar de lo que es la calidad del río Santa Lucía. Saltaron algunos informes que vamos a ver nosotros en el tape del año 2010, que hablaban ya sobre el riesgo que tenía la cuenca del río Santa Lucía, sobre todo por los emprendimientos ganaderos y las plantaciones que utilizan obviamente fertilizantes que hay en esa zona, y que todo eso termina, todos esos desechos, terminan en el río y obviamente afectando la calidad del agua. Pero no solamente se estudió la situación puntual del río Santa Lucía, sino de algunos de sus afluentes, como por ejemplo el arroyo Canelón Chico. Perdóname, Sí. 2010, ¿no? O sea, 2010, hace 3 años que se advertía nada menos que sobre el agua. O sea, el agua que consumen los uruguayos, que contenía elementos que por un lado podían ser nocivos para la salud, pero por otro lado hacían más costosa y cada vez más complicada la tarea de potabilización. Es decir, había por un lado riesgos sanitarios a largo plazo y en el corto plazo riesgos, el Estado expuesto a gastar más dinero para potabilizar el agua. 2010, pasaron 3 años, si no hubiera ocurrido este episodio, el tema no estaría sobre la mesa. Incluso es más grave todavía, porque en ese mismo informe los técnicos, incluso de Dinama, lo que decían es que a las conclusiones a las que habían llegado eran en algunos casos parciales, porque no tenían muchos datos en cuanto, por ejemplo, a los controles que había con las curtiembres, con los establecimientos de cría de ganado que hay en la zona. Entonces la situación podría ser aún más crítica, y lo que recomendaban en 2010 es que no solamente aportaran más información, sino que tomaran más medidas en cuanto al control del uso de agrotóxicos, del vertido de afluentes de las curtiembres, que decían, bueno, el tratamiento de afluentes en las curtiembres más grandes se realiza de manera, no con todas las de la ley, pero se realizan. Pero en las chicas ni siquiera hay un tratamiento de los desechos que van directamente al río. Eso ya se hablaba en 2010, no era nada nuevo para las autoridades. Pero evidentemente, ante el reclamo de la ciudadanía, hubo también varios llamados a nivel político. El gobierno lo que dijo fue, bueno, vamos a establecer una serie de 10 medidas que las vamos a estar viendo también en el tape, entre las cuales se hablaba de, priorizar la zona de la cuenca del río Santa Lucía, de que no se sigan, no se sigan instalando este tipo de emprendimientos, y hacer un control más efectivo de lo que es el tratamiento de afluentes. Ustedes se dan cuenta de la situación más allá de esto de 2010, ¿no? Cuando salta esto, lo primero que el gobierno hace es decir acá no pasa nada, y luego termina aceptando que hay que hacer cosas y adoptando 10 medidas. Yo realmente, una autocrítica, alguien que diga, bueno, nos equivocamos, me voy. Para los países, el agua no es solamente una cuestión sanitaria, es también una cuestión estratégica. Para los países, lo que pasa es que acá hay veces que no parecemos un país. Vamos a ver el informe.
La aparición de algas potencialmente tóxicas en marzo pasado en la cuenca del río Santa Lucía generó mal olor y sabor en el agua corriente. Aunque el mal gusto continuaba, se aseguró que las algas no eran tóxicas y que tampoco afectaban la calidad del agua. OCE, sin duda, de acuerdo al protocolo que tiene, estaba preparada para, para eventos de este tipo que se dan normalmente con determinada capacidad para aplicar el carbón activado en polvo, que es un poco el elemento que neutraliza o impide que se dé este tipo de eventos. Lo que el grado de intensidad se dio de tal forma que, bueno, ahí es donde nosotros comenzamos a evaluar que era necesario determinados ajustes y mejoras en nuestra planta, justamente para fenómenos de intensidad como la que se dio en ese momento. Pero el protocolo implica esto, y habíamos tenido eventos, principalmente en la ciudad de Bella Unión, hace algunos años atrás, ya se había producido, y bueno, se ataca y se resuelve con carbón activado en polvo. La doctora en biología, Silvia Bonilla, explicó que este tipo de algas son potencialmente tóxicas y que su proliferación tiene que ver con varios factores. En general, este fenómeno está asociado a cambios que tienen que ver con, por ejemplo, aumento de temperatura en el verano, de la intensidad de luz en el verano y también con el aumento de nutrientes presentes en el agua. Lo que nosotros, por ejemplo, nitrógeno y fósforo, ¿verdad? Como estos organismos hacen fotosíntesis, necesitan los mismos requerimientos que una planta para crecer. Entonces estos nutrientes, este nitrógeno y fósforo, las estimula a crecer. Entonces, en la combinación de factores de tener más nutrientes en el agua, más temperatura, más luz, favorece que puedan aparecer estos eventos de crecimientos rápidos. La DINAMA es la encargada de realizar el monitoreo en la cuenca desde 2004. Lo que se puede constatar a partir de las conclusiones a que llegó el trabajo y que se mantienen hasta hoy, es que el río Santa Lucía, en situación normal, digamos, prácticamente tiene un curso que tiene buena calidad en general, con situaciones de algunas subcuencas con estado de situaciones que sí tienen un proceso de deterioro importante. Eso no quita que en determinados momentos en el año, cuando se dan ciertas condiciones de luz, condiciones de sol, digamos, y de temperatura, no, digamos, debido a las cargas de nutrientes que tiene el río, no tenga situaciones que pueden comprometer, por ejemplo, el tipo de floraciones algales. Esto no quiere decir, porque también en determinados momentos se produce gran confusión, de que nosotros estamos monitoreando lo que es el ingreso del agua como agua bruta, digamos, a la planta de agua potable de aguas corrientes, que ahí es OCE que hace el monitoreo, y es un monitoreo mucho más continuo, digamos, y mucho más permanente que el que hace la DINAMA con las intendencias, que es un monitoreo para conocer el estado general, digamos, de cómo evolucionan las condiciones tróficas de la cuenca, ¿no? Es un monitoreo que se hace cada 3 meses y que de alguna forma nos va dando la evolución de la situación en las distintas partes de la cuenca. Un estudio realizado en 2010 entre técnicos japoneses y la DINAMA indicó que la principal fuente de contaminación en el río Santa Lucía proviene de la actividad lechera y de los frigoríficos. En la cuenca del río Santa Lucía hay varias fuentes contaminantes como tambos, industrias, frigoríficos, criaderos de aves, vertido de efluentes domésticos y barométricos, entre otros. Según este informe, en el río se vierten por día 42.600 metros cúbicos de efluentes generados por las industrias de la zona. De la carga de contaminación total vertida en la cuenca, los frigoríficos aportan el 26% de los aceites y grasas, el 63% del amoníaco, el 45% del nitrógeno general y el 48% del fósforo total, estos dos últimos, nutrientes que ayudan a la aparición de las algas en el agua.
tradicionalmente hemos trabajado sobre el sector industrial, ¿no? Es decir, la Dinama inició, digamos, todo su proceso de control sobre lo que es el sector básicamente industrial. Y se hace a nivel nacional y en particular a nivel de la cuenca. En ese sentido, ha habido todo un proceso de control y mejoramiento de las condiciones. Se han planteado exigencias a la industria que hemos comprobado que se han mejorado sustancialmente los vertimientos. Y si uno va a verificar qué ha pasado en los últimos 10 años, digamos, en los vertimientos de la cuenca, nos encontramos que la industria ha respondido muy bien al proceso de control. Es decir, hemos disminuido más del 80% de los vertimientos que había hace 10 años en la cuenca a la situación actual. Ahora, nosotros no controlábamos el sector por ejemplo, de tambos o el sector agropecuario en general, digamos. Y en ese sentido, el resultado de los estudios nos llevó a mostrar de que prácticamente el 80% de las cargas contaminantes que llegan a los cursos de aguas del río provienen de lo que nosotros llamamos fuentes difusas de contaminación, que son el sector productivo agropecuario, básicamente, ¿no? El otro 20% proviene básicamente del sector industrial y del sector de saneamiento. Es decir, hay carencia de saneamiento, a pesar de los esfuerzos que se han hecho. Se ha mejorado el saneamiento de algunas ciudades importantes, en el caso de Minas, en el caso de San José, en el caso de Canelones, pero de esas solamente una ha llegado a tratamientos terciarios, en algunos casos no cubren todas las áreas urbanas, y son esfuerzos que en este momento se están pidiendo y se están planteando, tanto sea a las intendencias departamentales como a OCE, para poder mejorar las condiciones de vertimiento. Pero digamos, seamos claros, ahí estamos trabajando sobre un 20% de los aportes contaminantes, de acuerdo a los estudios que hemos realizado, ¿no? La experiencia mayor la tenemos con el sector industrial. Se hacen inspecciones, se ha introducido un proceso de autocontrol de las industrias que tienen que presentar declaraciones juradas de sus comportamientos ambientales, digamos. Ellos mismos se autorregistran, pero además de eso, quiero decir, de que se verifique que esas declaraciones juradas sean correctas, hay inspecciones que llegan en cualquier momento a una industria, se verifican los niveles de vertimiento al agua, o al aire, las emisiones que puedan tener, y de acuerdo a eso se actúa, ya sea recomendando acciones de mejoramiento. Si se detecta, digamos, infracción a la norma, se cobra multa normalmente, pero se le dejan exigencias, digamos, de mejoramiento específicas para que se cumplan, y eso es lo que ha permitido ir avanzando. En algunos casos, incluso cuando hay reiteradas omisiones, se llega a la posibilidad de cierre de determinada empresa, medida que no nos gusta, porque muchas veces atrás del cierre hay un problema social que se acompaña, pero cuando hay una reiteración de infracción, se llega a situaciones de ese tipo. A estos elementos contaminantes se suma el desecho de los productos químicos que utiliza OCE para potabilizar el agua. Esos residuos vertidos por la planta se convierten en un barro gelatinoso que se acumula a lo largo de 45 kilómetros. ¿Dónde estamos exactamente para ubicar a la gente? Bueno, acá estamos en el especie de cañadón que nosotros te decíamos hace un ratito. Es una zanja que no es natural y se fue hecha desprofeso para que los desechos del tratamiento de agua, el barro que queda en el fondo de los depósitos cuando se hace el lavado, sea volcado por acá al río. Este barro que vemos Esto acá. que ustedes ven acá, que es una centésima parte de lo que realmente es normalmente, esto se vuelca todos los días al río. Y este barrito, eso que vos ves, es una especie de panales, ya te vuelvo a decir en cantidad, hay algunos que miden 30 o 40 centímetros de espesor por 3-4 metros de ancho. Está diseminado 40-45 kilómetros río abajo.
porque antes estábamos de Velatiquín para abajo, ahora venimos acá, pero es todo lo mismo, está todo el río contaminado. Es lo mismo, la pesca se está retirando de todos lados. ¿Qué es lo que más se ve? ¿Barro? Barro. Mayormente el barro. Este es el barro, los desechos que se tiran al río, es este barro que hoy está muy crecido, hay mucha agua, pero si no lo podemos ver navegando desde el medio del río. Viste que estamos en otoño, hubo mucha preparación de suelos ahora durante el verano, entonces ha llovido mucho y la cuenca del río Santa Lucía arrastra tierra hacia el río, entonces cada vez que crece tenés muchas partículas disueltas en el suelo que es tierra. Es eso lo que hay. Ahora, básicamente, entreverado con lo que le agregan al agua para potabilizarse. Y con esa tierra vienen residuos de herbicidas, residuos de fungicidas, de insecticidas, lo que se está usando en agricultura y en lechería. Alfonso indicó que Dinama dio un apercibimiento a OCE por el vertido de estos barros al río en 2006, pero que desde entonces no hubo ni una multa ni un intento de solucionar el problema. Estamos a unos 450 metros de las tomas. Y ustedes vieron las bombas, comúnmente cuando hay sequía se bombea agua de abajo hacia arriba, es decir que todo esto que se desecha para acá, después vuelve a aguas arriba al lado de la toma. Nosotros lo que desde el Consejo del municipio y muy humildemente entendemos que el gobierno debe declarar de emergencia la cuenca del río Santa Lucía. Esos barros son parte del producto final del proceso de potabilización. Esos barros se tiran aguas abajo de la toma, o sea, no quiere decir que eso esté recirculando en el agua que nosotros tomamos para alimentar la planta de aguas corrientes. El tema es, primero que nada, aclaremos que eso se está tirando de hace más de un siglo atrás. Para abril del año que viene vamos a tener el proyecto de cuál va a ser la solución para esos barros. Y sin duda, hay lo que estudiar, los componentes de los barros, qué utilidad pueden tener, pueden servir desde para hacer ladrillos, para hacer compostaje, para otro tipo de utilidades según justamente la composición de esos barros. Y después hay que estudiar toda la logística de la disposición final y la recirculación de esos barros. A meses del episodio del mal gusto y el mal olor, OCE anunció una serie de medidas para mitigar y evitar estos episodios. Nosotros lo que dijimos es que es necesario ahora incrementar digamos, las capacidades en nuestra infraestructura instalada justamente para intensidades de eventos para poder tratar la situación con las algas. Y fue por eso que planificamos, primero que nada, una planta de dióxido de cloro, que la planta de dióxido de cloro es principalmente lo que trata es la materia orgánica, y la materia orgánica lo que hace es disputa con los microorganismos, con las bacterias, con las cianobacterias, el carbón activado. Entonces, nosotros al colocar una planta de dióxido de cloro, lo que vamos a permitir es ganar efectividad y mejor rendimiento en la aplicación del carbón activado en polvo, porque esa disputa que hay entre la materia orgánica y las bacterias por el carbón activado en polvo, la materia orgánica ahora va a ir hacia el dióxido de cloro y liberamos un poco capacidad para que justamente el carbón activado en polvo sea efectivo principalmente en todos los microorganismos y bacterias. La otra es la de justamente armar una planta de carbón activado en polvo en forma automatizada. Hoy principalmente la aplicación es en forma manual. Lo que se hizo fue de marzo a abril ya duplicar esa capacidad. En marzo, cuando fue el evento, teníamos la posibilidad de aplicar 30 miligramos por litro de carbón activado en polvo. Hoy ya a partir de abril quedó con 70 miligramos y bueno, una vez automatizada y pudiendo llevar a la construcción de esta planta, vamos a poder aplicar 100 miligramos de carbón activado en polvo por litro.
esto lo que es importante también tener una referencia, pues son números sueltos, capaz que no dicen mucho, pero 100 miligramos por litro es lo máximo que tiene la normativa a nivel internacional para aplicar. O sea que cualquier evento de la intensidad que venga, con esas capacidades instaladas, nosotros estaríamos con la disposición de la capacidad que la normativa a nivel nacional e internacional dispone como capacidad máxima. OCE anunció que se comenzará a estudiar la apertura de una licitación para construir una planta dosificadora de carbón activado en aguas corrientes y la posibilidad de incorporar filtros granulados de carbón activado en la misma planta. Las nuevas inversiones de OCE para asegurar la calidad del agua tienen un costo de $4 millones. La doctora Bonilla explicó que ante estas condiciones es probable que las algas que aparecieron en marzo vuelvan a verse en aguas de Santa Lucía. La OCE realizó estudios de 3 tipos de toxinas y publicó los informes en la página de internet de la OCE, y en todos los casos les dio por debajo del límite de detección, ya desde el agua que tomaron para tratar. O sea que en este caso tuvimos suerte, digamos, de que fue un evento donde no se registró toxicidad, no hubieron toxinas. Pero podría volver a ocurrir un evento similar más adelante, en el próximo verano, cuando aumente la temperatura o cambie alguna situación, y podría aparecer la misma especie u otra especie y podría sí tener toxinas. Eso es posible. La calidad de la cuenca, por supuesto que nosotros la vemos con preocupación, y si el proceso no tiene una intervención de alguna manera de órganos como las responsabilidades que nos caben a nosotros como ministerio, de otros ministerios, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de las intendencias departamentales, es decir, las intendencias tienen un rol fundamental en todo esto, evidentemente que a futuro se vería muy comprometida. Hoy está en una condición que los procesos pueden ser revertibles, que pueden haber mejoras en esas condiciones. Aunque el agua de OCE sigue siendo potable, la falta de controles sobre los agentes contaminantes que existen en la cuenca, que provocan la aparición de organismos como las algas, hacen que el proceso de potabilización sea más costoso y aumentan los riesgos a futuro. Y más caro es porque estas obras las vamos a tener que hacer porque es un agua que viene más contaminada, más comprometida si se quiere. Pero lo que nosotros garantizamos que las competencias del organismo es, venga como venga el agua, la fuente de agua bruta, nosotros la tenemos que entregar potabilizada, cumpliendo con decreto bromatológico y toda la normativa como hablamos. Y bueno, el organismo sigue en condiciones, sin lugar a dudas, de sostener y afirmar de que eso lo vamos a poder seguir haciendo. Lo que pasa es que acá un poco la alarma y la situación que se generó es, si esto sigue así y nadie para esto y se sigue contaminando y se sigue incrementando la producción y se sigue largando a nuestras fuentes de agua bruta, los ríos, los arroyos, toda esta cantidad de nutrientes o otro tipo de agroquímicos que puedan haber, claro, en un momento va a llegar que ¿qué va a pasar con los procesos de potabilización? No es la situación que tenemos, no hemos llegado a eso, ya se están tomando medidas para revertir eso. Y bueno, nosotros le queremos realmente trasladar la tranquilidad a la población de que OCE ha trabajado, está trabajando, va a seguir trabajando y no estamos en una situación tan alarmante de que el agua no se va a poder potabilizar a futuro. En todas partes del mundo lo que siempre se busca en las fuentes de agua a potabilizar es buscar las fuentes de agua más naturales, en mejor estado, en las mejores condiciones posibles y evitar tener cuerpos de agua que estén muy afectados por este tipo de organismos, porque obviamente eso va a complicar los procesos, va a encarecer los procesos, en fin, no es lo deseable estar tratando de sacar a las cianobacterias del agua, sino trabajar con cuerpos de agua donde no estén presentes estos organismos o estén presentes en baja abundancia.